Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos de los grandes fundadores de la sociología. Hasta ahora estábamos viendo cómo surge la sociología, ¿no? Y vimos hasta el cansancio que surge con la Revolución Francesa y la Industrial, ¿no? Y de dónde salen los sociólogos y qué es lo que piensan, qué fue la cuestión social. Eso calculo que ya habrá quedado claro. Y ahora vamos a empezar a ver quiénes son esos fundadores de la sociología, porque estamos hablando de que se funda la sociología, se crea la sociología. Bueno, quiénes son los que hacen que se cree esa sociología, que haya una fundación oficial, si se quiere, del movimiento sociológico, ¿no? Entonces, los dos grandes pensadores que vamos a ver hoy van a ser, por un lado, Saint-Simon, que es uno de los primeros, y por el otro lado va a ser Durkheim, ¿no? Si tal vez tendríamos que poner entre medio de estos dos a Comte, pero lo vamos a dejar para la próxima porque es un poco más extenso, así que vamos a elegir dos que son un poco más, que se puedan resumir un poco más, porque obviamente que todos son extensos, pero vamos a utilizar este video para ver estos dos grandes pensadores. Así que vamos a empezar directamente, sin tantas vueltas, con Saint-Simon, que es uno de los grandes fundadores de este movimiento sociológico, de la sociología en general, y es alguien que va a ser uno de los precursores de aquello que se llamó el positivismo. Fíjense que escribe el catecismo político de los industriales, ¿no? de las industrias. Fíjense el nombre, el catecismo, o sea, fíjense que estamos reemplazando con esto directamente una palabra que se utilizaba mucho en la parte clerical, religiosa, se va a cambiar por las industrias, ¿no? El catecismo de los industriales, o sea que ya estamos, pues desde ahí nos empezamos a plantar desde un punto en contra del pensamiento religioso, en contra del pensamiento metafísico y en un pensamiento más concreto y actual, ¿no? Y si queremos empezar con de dónde aparecen estos personajes, yo se los había explicado anteriormente, pero generalmente los personajes como Saint-Simon, Durkheim, ¿no? Son tipos que aparecen desde las clases altas, oligárquicas, si se quiere, o de la nobleza también. Saint-Simon aparece en una familia, es parte de una familia de nobles, y en un momento cuando empieza todo el movimiento de la Revolución Francesa, él va a repartir todas sus pertenencias y las tierras se las va a repartir entre los campesinos y se va a unir a la revolución, ¿no? Cree fielmente en la revolución burguesa, que es la Revolución Francesa, y se va a unir. Y entonces a partir de eso empieza a rechazar todo pensamiento metafísico, ¿no? La especulación filosófica. Lo que dice que es, bueno, las cosas son así, se tienen que poder explicar de una manera concreta, ¿no? No tiene que ver con bueno, que Dios hizo esto, o aquel pensamiento donde se puede crear en el primer motor y todas esas cosas que van surgiendo desde la religión y incluso de la filosofía. Él lo que va a terminar diciendo Saint-Simon es, bueno, hay que empezar a pensar concreto y las cosas que puedan tener una respuesta real, no algo abstracto. Entonces, por eso se lo llama el precursor del positivismo. Pensemos que el positivismo es aquella corriente que va a rechazar todo lo metafísico, que es una corriente filosófica que va a hablar sobre lo que se tiene que dar concreto y específico en el momento, ¿no? Se tiene que poder explicar. Esa corriente filosófica llamada positivismo, que es algo que vamos a ver mucho, y no voy a dar muchas vueltas ahora porque lo vamos a ver más con Comte, pero es una corriente que surge acá a partir después de la Revolución Francesa y va a adherir Saint-Simon a esa corriente. Por eso se dice que es uno de los precursores, ¿no? Por rechazar todo lo metafísico, lo que no tiene explicación. Entonces va a empezar a hacer estudios científicos, o sea, va a tomar las reglas de las ciencias naturales, eso es parte del positivismo a full, de tomar las reglas que se utilizan, los métodos de las ciencias naturales para poder estudiar en las ciencias sociales. Y entonces va a agarrar un método científico, va a empezar a hacer estudios científicos de la sociedad y lo que él lo va a llamar física política, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que la sociedad no es una aglomeración de individuos,
es una máquina organizada, ¿no? Cada parte va a contribuir al conjunto de la sociedad. No es que son los individuos separados por cualquier lado y entonces eso da respuestas a lo que pasa en la sociedad. No, es una máquina que va a estar organizada, a veces bien organizada, a veces mal organizada, pero no deja de ser una maquinaria compleja en donde hay un entramado social entre todas las personas que componen esa sociedad, ¿no? Por eso es llamado uno de los precursores de lo que se llamó el socialismo utópico, ¿no? No estamos hablando del socialismo como si habláramos de Marx, no estamos hablando de ese socialismo, sino del pensamiento social. Es uno de los que empiezan a pensar en la sociedad como algo complejo y como algo específico, ¿no? Antes no se pensaba en una sociedad, se pensaba, bueno, los poderosos en algún lado hicieron tal cosa, los pobres respondieron de otra manera. Ahora se empieza a pensar en una sociedad compleja y entramada entre ellas. Por eso es uno de los socialistas utópicos. Lo que él creía era que tenía que existir una sociedad industrial planificada, o sea, tiene que haber una planificación para que la sociedad pueda sostenerse, ¿no? Y también va a pensar en que va a decir que lo malo de estas sociedades, todo lo malo que pueda pasar en la sociedad va a terminar viniendo de la ignorancia. O sea, culpa a la ignorancia por las cosas malas. Por eso va a apuntar a que tienen que educarse todos. No es porque no sea elitista ni porque él piense en las clases bajas como si fuera, no sé, una especie de Lenin, ¿no? No. Lo va a pensar es decir, bueno, hay que educar a la población porque los males de la sociedad van a venir por la falta de educación, por la ignorancia, ¿no? Un pensamiento que si nosotros nos trasladamos a nuestro país, lo vamos a encontrar en Sarmiento, ¿no? Sarmiento tiene una idea bastante parecida en ese aspecto, por eso también Sarmiento se dedica a la educación, porque cree que el mal de la sociedad viene por la parte de la ignorancia, y entonces tiene que ayudar, el Estado mismo se tiene que involucrar en la educación de la población. Entonces, lo de Sarmiento lo vamos a profundizar después cuando nos toque ver la sociología en Argentina, pero para que se den una idea, porque todos alguna vez escucharon de eso de Sarmiento, de que se dedicaba a la educación. Y él lo que va a empezar a pensar es en una evolución social. Es evolucionista, ¿no? Bien darwinista en ese aspecto, ¿no? De que hay una evolución en las personas. Los darwinistas creen que el ser humano va evolucionando, ¿no? Siempre hay una evolución constante. Lo que creen los evolucionistas sociales, como en el caso de Saint-Simon, es que esa evolución se va dando a nivel social. Las sociedades van evolucionando. Lo que no significa que la evolución siempre sea buena, porque a veces evolucionan para a un lugar en donde termina haciéndole mal a toda la sociedad. Pero sí es una evolución. Y entonces va a terminar dividiendo las cosas en tres etapas. La primera etapa, que él la va a llamar una etapa feudal o teológica, donde la sociedad, él piensa que hay una etapa en la sociedad, que es una sociedad feudal y teológica, está hablando de la Edad Media, si se quiere, en donde hay un orden en la sociedad, pero no hay progreso. Piensen que la Edad Media se va a estirar un montón de años sin ningún progreso en cuanto a tecnológico, científico, la medicina, no hay progresos para nada, pero es ordenada la sociedad. Y en eso es verdad, es una sociedad bastante ordenada, pero que no tiene progreso. Y después va a venir una etapa de transición, que es la etapa revolucionaria. Cuando viene la revolución, ¿no? En el caso de ellos sería la Revolución Francesa, pero también podemos tomar las revoluciones liberales que vinieron después. Y esa etapa de revolución va a haber un progreso social. No estamos hablando solo de tecnología ni de dinero, ¿no? Estamos hablando de la sociedad en general, del pensamiento social. Y en la etapa de la transición, en las revoluciones va a haber un avance social, un progreso, pero no hay orden. Si hay algo que caracteriza a una revolución es la falta de orden, ¿no? Porque es un quilombo por todos lados. Y para todo esto vamos a terminar llegando, es lo que él cree, que va a terminar llegando a una etapa industrial. Y la etapa industrial es el resumen del pensamiento, que es orden y progreso. Y ahí si se quiere tomar esa frase de orden y progreso, es la frase de cabecera del positivismo del siglo XIX, XVIII y XIX, sobre todo el XIX.
el positivismo va a tener esa frase de orden y progreso como la frase de cabecera. Significa de que va a haber un orden y va a haber un progreso para toda la sociedad, porque la ciencia nos va a llevar a un orden y a un progreso que nos va a terminar llegando a todos. Por más que las élites son las primeras que van a recibirlo, todos van a poder recibir aquel progreso que se va a dar gracias a la ciencia, ¿no? Por eso el positivismo se basa mucho en la ciencia. Y si se fijan, van a ver que en la bandera de Brasil, que es un país que se termina fundando como país propio, como nación separada, con la base del positivismo, y la bandera de Brasil dice orden y progreso, o sea, están hablando ya de ese pensamiento. Aquellos que pensaron al país, Brasil, lo van a pensar como un país positivista. Es una idea muy fuerte que se sostiene. La escuela en la actualidad sigue siendo bastante positivista. Entonces el pensamiento de Saint-Simon es uno de los pioneros de esto, ¿no? Si bien no se puede llamar sociólogo, bien dicho, como la palabra, decir, bueno, el tipo es un sociólogo, no, porque no existía la sociología, pero sí es el precursor. Y entonces así vamos a pasar al otro gran pensador de las ciencias sociales, que es Durkheim, ¿no? Émile Durkheim nace en 1857 y muere en 1917, y es otro de los grandes fundadores de la sociología. Y entonces lo que va a Durkheim, ¿cuál es la diferencia? También es bastante positivista, también tiene los mismos pensamientos que habíamos hablado de Saint-Simon, porque todos estos se unen entre ellos, pero va a tener algunas cositas que se diferencian. Entre ellas va a ser el que va a tratar de independizar a las ciencias sociales de las otras ciencias, porque en ese momento las ciencias sociales no eran consideradas como ciencias sociales, como ciencias en general, no eran consideradas. Las ciencias eran las ciencias fácticas, ¿no? La física es una ciencia que es considerada hace mucho tiempo, pero las ciencias sociales no, porque al no tener un objeto de estudio, o sea, lo tienen, pero el objeto de estudio es un sujeto, no es una cosa, sino que son personas, entonces es más difícil considerar las ciencias. Y él lo que va a tratar de hacer es independizar esas ciencias, ¿no? Y lo que va a decir es que los hechos sociales, las cosas que van pasando a nivel social, hay que tratarlas como si fueran cosas, ¿no? Como si fueran objetos. Y a partir de ahí estudiarlo. Por lo tanto, el sociólogo o el científico social se aparta de ese lugar, el lugar en donde está, como si se alejara de la misma sociedad para poder estudiar esa sociedad. Eso también es una de las bases del positivismo. El positivismo cree que el sociólogo, que el científico tiene que alejarse de todo y no tiene que tener una decisión tomada sobre determinado problema. Lo que va a tratar es que el sociólogo o el historiador o cualquier científico social se aparte de esa visión y decir, bueno, no tomo partido por nada, porque yo soy neutral. Eso es algo que es muy típico del positivismo y que va a surgir con Durkheim. Obviamente que hoy en día ya no estamos de acuerdo en eso, pero es un tema de discusión bastante largo que no se va a dar en este video. Y entonces lo que va a decir es que hay que postula distintas realidades, ¿no? Va a postular una realidad objetiva de los hechos sociales. Dice que él es objetivo, el sociólogo, el científico social es objetivo. O sea, no toma partido por nada. Y él lo que va a terminar diciendo es que los fenómenos sociales son externos al individuo. O sea, por eso el individuo puede apartarse para poder estudiar esos fenómenos sociales. Y después va a decir que va a tratar de darle un orden, ya como lo habíamos visto en las primeras clases, va a tratar de darle un orden al caos que significa la sociedad después de la revolución industrial. Hay que pensar a la sociedad de una manera para que se pueda ordenar de una vez por todas, porque el caos si no iba a terminar arrasando con toda la sociedad. Había un progreso, pero que no está ordenado, se termina yendo para atrás después. Eso es lo que va a creer. Entonces, ¿cómo va a llegar ese orden? Bueno, se tienen que apoyar, tiene que haber normas que se apoyen en instituciones, ¿no? Las instituciones que son anteriores al individuo, o sea, están
las instituciones son aquellas que se maneja el Estado, si se quiere, hoy en día, pero también hay otras instituciones fuera del Estado, ¿no? Y lo que va a decir es que esas instituciones tienen que ir ordenando a la sociedad. Pongamos un ejemplo de instituciones para que no quede todo muy abstracto, ¿no? Las instituciones pueden ser tanto la escuela como el mismo Estado, como el Poder Judicial, pero también la familia o la iglesia. Esas son instituciones, y esas son todas esas instituciones van a tener que implementar normas en las personas para que el caos se termine. Algo que termina pasando después, porque nosotros no vivimos en un caos tremendo, si bien hay siempre algunos problemas, pero no vivimos en ese estado de caos eterno, porque las instituciones nos van imponiendo a nosotros mismos desde que nacemos determinados tipos de conducta para poder vivir en sociedad. Nosotros le decimos a nuestros hijos determinadas cosas que tienen que hacer, aunque no estemos convencidos nosotros mismos de eso, pero se las decimos para que los pibes puedan vivir en sociedad. Y entonces, lo que van a hacer esas instituciones es implementar las normas morales, las normas jurídicas, que son las leyes, las corporaciones, y el mismo Estado el Estado mismo va a ser incorporado gracias a las instituciones. Nosotros aceptamos al Estado, lo aceptamos porque lo aceptamos, se acabó, no nos preguntamos por qué está, pues ya lo tenemos incorporado. Entonces, la sociedad va a hacer que esos individuos interioricen a estas instituciones. Y la conciencia colectiva va a estar por encima de la conciencia de la sociedad, ¿no? La conciencia colectiva va a estar por encima de cualquier individuo. Entonces, ¿cómo se hace para poder implementar esa conciencia colectiva? Bueno, el castigo va a fortalecer esa conciencia colectiva. Como las conductas desviadas van a generar un cambio, un daño a la sociedad, tiene que haber un castigo para esas conductas desviadas, ¿no? Los que violan la ley son gente que va a dañar a la sociedad, no es que se dañen a ellos mismos, dañan a todo el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, van a tener que tener un castigo, y así es como se empieza a implementar el tema de los castigos penales. Y lo que va a terminar pensando es que hay dos tipos de solidaridad. Él habla de una solidaridad, ¿no? Que es la vida en conjunto en sociedad. Por un lado va a estar la solidaridad mecánica, donde los lazos que se dan entre los hombres se fundan en valores tradicionales y religiosos. O sea, todos esos lazos se fueron dando en los valores que nos fueron implementando a nosotros. En algunos casos son valores religiosos porque fueron los que fuimos adoptando, aunque no seamos religiosos nosotros. Y por el otro lado va a estar la solidaridad orgánica, que se va a dar en las sociedades industriales, ¿no? Que son la división social de las industrias, la solidaridad entre individuos para un bien mayor. Y ¿cómo se regula esa solidaridad mecánica? Y porque va a haber alguna autoridad que imponga esa solidaridad. Por eso es mecánica, no es natural. Entonces lo que va a terminar diciendo, para terminar con Durkheim, lo que va a terminar proponiendo él es un castigo para todo esto, pero que el castigo no sea una venganza, que no sea un castigo porque vos hiciste algo mal. Tiene que haber un castigo como prevención, o sea, vamos a castigar a aquel que no cumplió con las reglas para que el resto las cumpla, ¿no? Para eso está el castigo, no para poder castigar solo al tipo que no cumplió, que también va a recibir un castigo, pero no sirve de mucho eso, lo que sirve es para el ejemplo de los demás. Entonces hasta ahí vamos a tener el pensamiento de Durkheim. Para la próxima ya vamos a hablar de Comte y espero que se haya entendido, sé que es un poquito largo, pero tenía que meter a estos dos autores juntos porque separados era más difícil, así que bueno, espero que se haya entendido bastante bien. Nos vemos la próxima.